Bienvenido a un nuevo capítulo de 2001 historias, el podcast de aquellas historias menos conocidas o también el podcast que te acerca a la historia con una perspectiva más asequible y amena. Recuerda suscribirte para estar al día con los capítulos que voy publicando cada vez que me es posible y de darle al me gusta a todas aquellas publicaciones que más te hayan gustado y que espero sean todas las que llevo publicadas hasta ahora. Recuerda también que puedes encontrarnos en X, Facebook e Instagram y escucharnos desde YouTube, Spotify e iVoox, donde cada vez sois más los que apostáis por este humilde podcast. Mi agradecimiento sincero a cada uno de vosotros. Recuerda que también puedes comentar aquello que desees en los comentarios de las plataformas o a través del email 2001historias@gmail.com y que tienes el blog 2001historias.es para recuperar por escrito y acompañado de imágenes bastante chulas hechas por la IA, por escrito, todos los capítulos. Hoy 2001 historias te propone un viaje exótico y misterioso por el tiempo y el espacio. Desde donde estás ahora mismo, tu coche, de vuelta o camino al trabajo, o bien descansando cómodamente en tu hogar, o tal vez me escuches mientras haces alguna tarea en la que escuchar estas historias te ayuda a concentrarte o relajarte. Como te decía, hoy vamos a trasladarnos hasta el cálido y exótico Egipto, en el extremo oriental del Mediterráneo. Y en concreto vamos a movernos muy atrás en el tiempo, tanto como para irnos muchos siglos antes del nacimiento de Cristo. En concreto vamos a empezar por el siglo IV de la era anterior al Mesías, cuando el mundo conocido estaba repartido prácticamente entre griegos y persas, además de nuestros protagonistas de hoy, los egipcios, y por supuesto Roma, que era una pequeña ciudad con muchas aspiraciones y reyes en aquel momento, pero aún le quedaba tiempo para ser el gran imperio que vino después, gracias entre otros a Alejandro Magno y su sueño de conquistar y unificar todo el mundo conocido de su tiempo. Precisamente el rey macedonio, Alejandro Magno, va a aparecer, como ahora veremos, pero sigamos, si te parece, retrocediendo un poquito más en el tiempo para encontrar a la última dinastía nativa egipcia de gobernantes y faraones que dirigieron los designios de este interesantísimo pueblo, concretamente, para mi gusto y el de millones de personas, en todas las épocas y regiones del mundo. Egipto, su mitología, sus faraones y todas sus tradiciones, además de su extraordinario conocimiento sobre el cielo y la tierra, además de saber los secretos del mundo de los vivos, así como del más allá, sigue suscitando interés a pesar de que su dominio e influencia más importantes se fueron diluyendo hace ya algo más de 2000 años, precisamente absorbidos por el todopoderoso Imperio Romano, que anexionó sus territorios aquí, así como sus usos y costumbres dentro del inmenso conglomerado de razas y culturas que formaba este vasto territorio y cuyo gobierno se asentaba en el corazón de la actual Italia, concretamente desde lo que hoy es el Foro, en la ciudad eterna de Roma. Vamos para ello a seguir el curso del padre de Egipto, tal y como lo consideraban sus antiguos habitantes, el río Nilo. Embarcaremos en una gran y bella barcaza para ir recorriendo su curso de la mano de un elemento de la historia egipcia que está algo eclipsada en favor de las famosas pirámides. Te hablo de los templos dedicados a distintas deidades de la rica y poblada mitología egipcia. No podremos abarcarlos todos, claro, pero sí vamos a hablar de los más importantes, de los cuales tenemos una representación en la misma ciudad de Madrid, donde uno de esos templos, regalo a España del gobierno egipcio hace más de 50 años, vino a enriquecer aún más las joyas históricas y culturales de la capital del reino español.
No pienses que vas a aburrirte. En Egipto eso es imposible. Como ya sabes, 2001 Historias tiene el firme compromiso de acercarte a la historia desde una perspectiva menos rígida que el estudio de la historia más formal. Y como hemos hecho otras veces, iremos encontrando a los distintos protagonistas que vayan apareciendo y dejar que nos cuenten ellos mismos todo aquello que seguramente no hayas leído en el colegio o en algún artículo o libro clásico sobre la cultura egipcia. No esperes más y vente conmigo porque el capítulo de hoy no te va a dejar indiferente. Vamos allá. Egipto atrae miradas desde hace milenios. Considerado una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad, por su influencia a lo largo de siglos, ya que fue allí donde comenzaron a desarrollarse innumerables cosas cotidianas y cosas mucho más importantes de las que gozamos incluso a día de hoy, así como por el desarrollo de su conocimiento científico de la Tierra, así como de los astros, sin olvidarnos de la complejidad de su cultura, que giraba en torno a una mitología llena de misticismo y misterio a partes iguales, y por la relevancia y recuerdo de sus gobernantes, principalmente a través de sus majestuosas tumbas dentro de las tan conocidas pirámides. Mi primer contacto con el mundo egipcio fue al ver la inolvidable película clásica Los 10 Mandamientos, con 7 años aproximadamente. Aún no lo había estudiado en las clases de religión, a Moisés y su papel fundamental en la liberación del pueblo judío de las manos de los faraones, que los tenían sometidos a trabajos forzados y esclavitud, y la maravillosa ambientación cinematográfica que se llevó a cabo en este film, así como la genial interpretación de todo su elenco de actores encabezados por Charlton Heston, me marcaron profundamente. Tal fue así que pedí a mis padres inmediatamente que por favor me llevaran en cuanto fuera posible a algún lugar donde hubiera algo relacionado con Egipto. Fue por entonces cuando visité por primera vez el Museo Arqueológico de Madrid y recuerdo muy bien lo muchísimo que me gustó, especialmente la sección dedicada a Egipto y todo lo relacionado con la momificación de los cuerpos, así como la cantidad de objetos curiosísimos que allí se conservan magníficamente. Fue un flechazo absoluto lo que sentí por todo aquello y mis padres, algo extrañados, me preguntaban si no me impresionaba ver cosas tan antiguas sin parpadear. Por aquella época el acceso que una niña común que vivía a las afueras de la ciudad de Madrid a libros especializados era bastante limitada, pero cuando más adelante en el colegio vimos los temas dedicados a Egipto, recuerdo aprovechar y empaparme bien de todo lo que me contaban sobre este mágico país. Por entonces, ya con 8 o 9 años, vi mi primera película de Indiana Jones, con Harrison Ford interpretando al más aventurero e intrépido arqueólogo que se precie, y eso hizo que mi inicial vocación para la medicina, que me encantaba, se decantara por un tiempo por la arqueología. Para que te hagas una idea, jugaba a inventarme palabras usando jeroglíficos. Una auténtica friki, vamos. Finalmente esa etapa nunca llegó, pero mi pasión por la historia y la arqueología sigue intacta, como ese primer día donde nació en el conocido museo de mi ciudad natal. Y no soy la única. Hace poco tiempo vi con mis hijos un estupendo vídeo del famoso youtuber norteamericano MrBeast, en el que viajaba hasta la tierra del Nilo para adentrarse en varias pirámides, junto con un importantísimo arqueólogo conocido por todos y una tumba de un sacerdote egipcio que vivió hace miles de años. Vídeo que acumula, por cierto, millones de visualizaciones. El caso es que de nuevo me reencontré con mis queridos jeroglíficos e imágenes bellísimas, policromadas, talladas en las paredes y estupendamente conservadas en esa tumba. Y algo hizo clic dentro de mí. Se despertó la niña arqueóloga que fui y así estoy contigo hablándote de esta etapa histórica llena de tesoros por descubrir. Por eso hoy el plan que te propongo no es hablarte de las pirámides egipcias, porque hay mucha y muy variada información de todo tipo sobre ellas. Voy a hablarte, en cambio, de otros grandes y menos conocidos por el público monumentos egipcios, como son algunos de sus templos, muchos de ellos construidos a lo largo
del río Nilo, y de su mano vamos a conocer algo más sobre una etapa histórica sobre Egipto que quizá no se ha desarrollado tanto, también por la inmensidad del tiempo que abarcó el dominio egipcio. Y en este caso concreto te voy a hablar de las últimas dinastías y faraones autóctonos, antes de la llegada de los persas y posteriormente macedonios, encabezados por Alejandro Magno, y que fueron la antesala a la posterior absorción, ya unos años antes del nacimiento de Jesús de Nazaret, de su imperio dentro del romano. Para ello empezaré hablándote del templo Philae o Philae, uno de los templos más importantes y bellos que aún se conservan en unas condiciones francamente buenas a pesar del tiempo transcurrido, entre otras cosas por una operación internacional de la UNESCO, después de recibir una llamada de auxilio del gobierno egipcio en los años 60 del pasado siglo XX, cuando se vieron en la necesidad de construir una gran presa en la localidad de Asuán, en el corazón del río Nilo, con el fin de controlar las constantes crecidas del río y de paso generar energía eléctrica. Pero su construcción significaba, por otra parte, que grandes zonas del sur de Egipto y Nubia quedarían sumergidas bajo el agua del lago Nasser. Esto incluía los territorios donde se asentaban templos tan importantes como el propio Philae, Abu Simbel, Kabasha, Debod, Dendur y muchos templos menores. La respuesta internacional no se hizo esperar, ya que el patrimonio que se perdería o que se hubiera perdido, en el caso de no realizarlo, afectaría definitivamente a la cultura e historia no solo de Egipto, sino de toda la humanidad. Por ello, la UNESCO creó un programa de salvamento del patrimonio que se desarrollaría a lo largo de 20 años, desde 1960 a 1980, con el fin de ir trasladando cada templo a otra zona cercana y libre del riesgo del agua, para que pudieran seguir siendo visitados y contemplados por las generaciones futuras. Fue así como templos como el de Abu Simbel fueron cortados en bloques y reubicados exactamente con la misma orientación astral y solar en territorios más altos. Por su parte, Philae fue trasladado a la cercana isla de Agilkia, también piedra a piedra. Y así pasó igualmente con el resto de templos de la zona, como el templo de Debod, que se envió a Madrid, el templo de Endur a Nueva York, Tafa, el templo de Tafa a los Países Bajos y Elesia a Italia. Por otra parte, se resguardaron no solo templos, sino también inscripciones, tumbas y fragmentos. Toda una obra digna de faraones. El templo Philae, ubicado muy cerca de Asuán, a mitad del curso del río Nilo, fue el mayor templo dedicado principalmente a la diosa Isis, de la que luego te contaré más cosas, y comenzó a construirse durante la última dinastía nativa, es decir, con faraones originarios desde milenios de tierras egipcias, llamada la dinastía 30. Concretamente, el levantamiento de un templo precursor del actual en la sagrada isla de Philae comenzó con el faraón Nectanebo I en el siglo IV a.C., aunque el siguiente desarrollo importante del culto a Isis en este lugar, con la ampliación de este templo sagrado, tuvo lugar en los siguientes años de reinados de sus descendientes, así como los consiguientes siglos. En el año 343 a.C. se produce la caída de esta última dinastía de faraones egipcios nativos a manos de los persas, y pocos años después comienza el dominio ptolemaico. El periodo ptolemaico o helenístico se produjo ya a finales del siglo IV a.C., cuando Ptolomeo, el general más importante del rey macedonio Alejandro Magno, lo sucede tras su desaparición. Alejandro ya fue protagonista de un capítulo de 2001 historias y, si recuerdas, tomó triunfalmente estas tierras del Nilo a los temidos persas y fue aclamado como faraón a continuación, antes de seguir su camino de conquista hacia el este. El desarrollo importante o de la gran mayoría de la construcción del templo Philae, por tanto, tuvo lugar precisamente bajo este periodo de dominio ptolemaico. Las obras y ampliaciones en Philae, como
venimos viendo, continuaron bajo varios reyes del periodo ptolemaico posteriores y también durante el dominio romano, cuando emperadores como los hispanos Trajano y Adriano, protagonistas también de capítulos de 2001 historias dedicados a Roma, mandaron ampliar este recinto con nuevas edificaciones que hoy se pueden visitar junto al resto de este imponente templo. Phile fue uno de los últimos grandes centros del culto tradicional egipcio, así como el último lugar donde se siguió desarrollando el lenguaje de jeroglíficos y, sorprendentemente, siguió activo hasta bien entrada la era cristiana, incluso después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano en tiempos del emperador Constantino, hasta aproximadamente el año 530 de nuestra era. Estuvo operativo el templo Phile cuando el emperador Justiniano ordenó el cierre definitivo de este emblemático lugar. La isla de Phile se consideraba ya sagrada desde los tiempos del faraón Amosis, del siglo VI a.C., es decir, 2 siglos antes de que se comenzara a construir un templo en la isla, cuando existía otro templo más pequeño, de culto, conjunto para varios dioses egipcios. Pero Nectanebo I, en el siglo IV a.C., ordenó que se sacralizara definitivamente con un templo dedicado en exclusiva, junto con la isla entera, a la diosa Isis. Isis, para los antiguos egipcios, era una de las diosas más importantes y veneradas de su panteón. Su figura abarcaba múltiples aspectos del mundo espiritual, familiar y natural, además de ser el modelo ideal de maternidad y devoción conyugal. Se la consideraba la diosa de la sabiduría y la magia, así como de la naturaleza y del río Nilo, además de ser la protectora de desfavorecidos, mujeres y niños, y en especial de los reyes vivos y de las almas de los reyes que habían trascendido al más allá. La vida en el templo Phile era sumamente rica y, entre otras tareas académicas o curativas, así como de la importante tarea de momificación, cada día los sacerdotes y sacerdotisas seguían un ciclo ritual que reflejaba el renacimiento del cosmos. El templo era una réplica del universo ordenado y mantener su funcionamiento era literalmente mantener el orden del mundo. Para ello, al amanecer, encabezando al resto de personas dedicadas al templo, el sacerdote al cargo, después de realizar rituales de purificación, entraba en el santuario interior donde se encontraba la estatua de Isis, la cual se la consideraba portadora de la presencia viva de la diosa. Posteriormente, abría la puerta de la capilla y hacía un rito para despertar, entre comillas, a la diosa, algo común en el resto de templos dedicados a otros dioses egipcios. Se la ungía con aceites perfumados, se la vestía con ropa de lino, se le presentaban ofrendas de pan, frutas, vino, flores e incienso y se le recitaban himnos y fórmulas mágicas para mantenerla activa y poderosa. Los sacerdotes y sacerdotisas eran personas elegidas con sumo cuidado entre las familias más prestigiosas de la élite egipcia y ejercían como funcionarios especializados y altamente instruidos en astronomía, medicina, momificación, escritura jeroglífica, así como rituales diversos. Estaban muy jerarquizados y algunos de ellos, los más importantes, vivían en recintos cercanos al templo. Incluso estos sacerdotes y sacerdotisas más importantes dentro del templo podían casarse entre sí. Sin embargo, debían mantenerse puros física y espiritualmente, bañándose varias veces al día, entre otros rituales en los que los hombres debían ir completamente rapados en la cabeza, como símbolo de higiene, y las mujeres debían ir ataviadas de blanco con ligeros y delicados vestidos de lino. En épocas de los faraones nativos, las mujeres ocuparon roles sacerdotales destacados, entre los que destacaban la preparación de los cuerpos de los difuntos para el más allá, ungiéndolos de aceites, entre otras funciones sagradas de momificación. Pero en la época posterior ptolemaica y romana, el rol femenino fue limitándose a funciones de canto, música y ritos secundarios. Muy famosas fueron las llamadas cantoras de Isis o siervas divinas, que tenían un papel ceremonial importante, sobre todo en procesiones y festivales.
El evento más importante, celebrado en el templo Philae, se realizaba en el mes que equivale a nuestros meses de noviembre y diciembre, cuando se llevaba a cabo el festival anual de Isis, que consistía en llevar a la estatua de la diosa Isis en andas hasta una barcaza que realizaría una procesión por el río Nilo, desde el amanecer hasta el atardecer, visitando otros templos menores de la zona, como el madrileño templo de Devot, dedicados también a ella en un viaje simbólico que representaba la vida, la fertilidad y el renacimiento eterno. Esta barca iba acompañada de un cortejo formado por las sacerdotisas cantoras de las que te hablaba hace un momento, que entonaban himnos sagrados acompañadas de músicos que tocaban flautas y tambores de forma solemne. También había portadores de incienso que se abrían paso entre el gentío dejando una estela de humo aromático que marcaba el sendero divino. Junto a ellos los llamados altos sacerdotes que recitaban durante toda la travesía fragmentos del libro de los himnos a Isis en lengua sagrada. Todo ello mientras el pueblo lanzaba flores y hojas de papiro, agitando palmas mientras hacían súplicas personales a la diosa, solicitaban bendiciones, así como peticiones de fertilidad, salud y protección. Este festival simbolizaba su rol como madre protectora del pueblo egipcio, de tal forma que bendecía las tierras visitadas y vecinas, purificaba las aguas del Nilo, garantizando así la fertilidad de los campos, y se reunía simbólicamente con el cuerpo de su esposo, el dios Osiris, y de esta forma renovaba el ciclo cósmico. Pero como antes te mencioné de pasada, el templo Philae no estaba aislado. Era parte de una red de templos que seguía el curso del Nilo desde el sur, en Nubia, hacia el norte, conectando a las grandes deidades Isis, Osiris, Horus y Amón. Estos eran el templo de Abu Simbel, el templo de Devot, el templo de Endur, el templo de Calapsa, y el importante templo Abidos. De hecho, algunos de los detalles decorativos de estos templos tienen similitudes entre sí, como las columnas decoradas en sus capiteles con hojas de papiro, además de otros muchos detalles que iremos viendo a lo largo de este viaje a Egipto. Te cuento algunas cosas sobre estos templos. Vamos a comenzar por el templo de Abu Simbel. Abu Simbel es uno de los más conocidos e impresionantes templos junto con el templo Philae y más que veremos a continuación. Está ubicado al sur de Egipto, en la región de Nubia, cerca de la frontera con Sudán. Está dedicado al dios Ra y al faraón en forma de deidad que lo mandó construir Ramsés II y su esposa Nefertari, protagonistas, si recuerdas, junto a Moisés de la película Los 10 Mandamientos. Este templo no estaba vinculado con Philae por su culto a Isis en un inicio, pero formaba parte del camino sagrado del sur, marcando el poder divino de Egipto y sus faraones dioses en la frontera. Tal era la importancia de este templo que fue construido siguiendo el camino del sol en el cielo, de tal forma que la fachada y distintas cámaras interiores reciben los rayos del sol estratégicamente dependiendo de la época del año que corresponda y pues tenía una labor fundamental para representar el poder del sol y su protección que influían en las rutas procesionales sagradas. Un poco más al norte se situaba originalmente el templo de Devot, ese que puedes hoy contemplar si te acercas hasta el centro de Madrid, donde ocupa un lugar prominente y atrae cada día a miles de personas, sobre todo al atardecer, cuando se puede contemplar mucho mejor todos sus bellos detalles decorativos. Este templo, levantado durante el reinado del rey ptolemaico Filópator en el siglo II a.C., fue inicialmente dedicado al dios Amón, aunque un siglo después se lo asoció litúrgicamente a Philae, añadiendo el culto a Isis y a su hijo Horus. Este fue enviado, como te decía al comienzo del capítulo, hace más de 50 años, junto con otros templos, fuera de las fronteras de Egipto en agradecimiento por haber colaborado en el rescate del patrimonio del país, que se vería inundado por las aguas del lago Nasser al construir la presa de Asuán.
Relacionado con el anterior y Phile estaba también el templo de Endur, dedicado a Isis y a su esposo Osiris, y a la figura deificada de un gobernador romano en la zona llamado Petersi. Es decir, que su construcción se produjo en tiempos romanos, con el emperador Augusto. Igual que pasó con Devot, este templo fue desmontado bloque a bloque y viajó nada menos que hasta la ciudad de Nueva York, donde hoy se conserva en el Museo de Arte Metropolitano o Met, en el corazón de Central Park en Manhattan. Nueva York, que también tiene un capítulo de 2001 historias. Siguiendo el Nilo hacia el norte, encontramos el templo de Kalapsa, situado cerca de Asuán. Fue dedicado al dios Mandulis, el dios nubio del sol. Su construcción actual se remonta a los tiempos romanos de Octavio Augusto, en el siglo I a.C., pero se hizo sobre un templo anterior dedicado al faraón durante el siglo XV a.C. Amenhotep II. Hasta este lugar se traía en procesión a Isis para simbolizar su unión con el dios nubio, de tal forma que se vinculaban ambas regiones, enemigas muchos miles de años atrás, como símbolo del Egipto unificado. No quiero olvidarme, para terminar este recorrido por templos relacionados con Phile, del importante templo de Abidos o de Seti, construido al igual que el templo de Abu Simbel en el siglo XIII a.C. Estaba dedicado al dios Osiris, esposo de Isis, y hasta aquí se desplazaba nuestra diosa egipcia en su procesión anual para realizar los dramáticos y simbólicos rituales sagrados del festival de Isis, que antes te mencioné, y que pretendían representar cómo la diosa buscaba el cuerpo de su esposo para reconstruirlo y hacerlo renacer. Este templo era de una importancia tal que se realizaban importantes peregrinaciones hasta él con el fin de rendir culto a este importante dios, y además contiene la célebre lista de los reyes de Abidos, una inscripción que enumera a casi todos los faraones anteriores al faraón que mandó erigirlo, Ramsés II. Al igual que los otros templos dedicados y relacionados con Phile, su decoración es delicada e impactante, con columnas de hojas de papiro, además de contener una capilla de Osiris que recrea su tumba simbólica, y en sus muros están tallados textos ceremoniales. Y para terminar el capítulo de hoy, quiero hablarte de otros 3 templos egipcios de suma importancia espiritual y arquitectónica que, aunque no están directamente relacionados con su culto a Isis, merecen toda nuestra atención hoy. Comenzaré por uno de los templos más importantes por la cantidad de dioses a los que se rendía culto entre sus paredes, además de su imponente tamaño y ubicación en la conocida ciudad de Luxor, antiguamente llamada Tebas. Para que te hagas una idea, después de las pirámides de Giza, esas que hasta el más famoso youtuber MrBeast ha visitado, el templo de Karnak es el segundo lugar más visitado de Egipto. Inicialmente dedicado al dios Amón, con el tiempo el templo de Karnak se fue ampliando el culto a más deidades egipcias, de tal forma que desde su construcción durante el periodo de faraones del Imperio Medio, aproximadamente 2000 años antes del nacimiento de Cristo, ¿has oído bien? 2000 años antes del nacimiento de Cristo, y durante siglos este lugar fue el más influyente centro religioso egipcio. De hecho, fue periódicamente ampliado por nada menos que 30 faraones. El enorme complejo de este templo incluye múltiples patios, pilonos, capillas, lagos sagrados, obeliscos y salas cubiertas y sostenidas por multitud de columnas, como es la joya del mismo, la llamada sala hipóstila, con 134 columnas de hasta 21 metros de alto que imita un bosque de papiros. Como curiosidad de su construcción, decirte que en el antiguo Egipto era común que la construcción de los templos comenzara siempre por el santuario o capilla principal, es decir, la sala hipóstila, que es el recinto, en este caso más antiguo del templo, y las entradas al mismo fueron las últimas en levantarse. Además, todo este imponente conjunto estaba decorado con esmero y con policromías en colores vivos que en muchos casos se han conservado. Fue el lugar central del culto al sol y a los faraones, dos símbolos unidos en el trono de Egipto.
Su festividad más importante era el Festival de Opet, donde la estatua del dios Amón viajaba al templo de Luxor para regenerarse. Se realizaban, al igual que en File, ritos de purificación, ofrendas, coronaciones y encuentros entre dioses. Conectado con este a través de la llamada Avenida de las Esfinges, un pasillo flanqueado por pequeñas esfinges llamados dronos, y que también en algún momento decoraron un conjunto de esfinges similares, la entrada al templo File, aunque hoy no se conservan, encontramos al ya mencionado de pasada templo de Luxor, levantado por el faraón Amenhotep III durante la dinastía número 13 o decimotercera, en el siglo XV a.C., estaba dedicado a la forma rejuvenecida del dios Amón. Este templo era el protagonista, junto con el templo de Karnak, del Festival de Opet, cuando la estatua de Amón salía en barca desde Karnak y llegaba a Luxor para renacer. Ese templo era el lugar que simbolizaba la regeneración del poder del faraón y también cumplía funciones litúrgicas reales y cósmicas, en las que se reafirmaba el orden universal, como vimos en File, y posee, además del templo en sí, colosos de Ramsés II, un obelisco cuya pareja está en la Plaza de la Concordia de París, capillas laterales y un santuario posterior construido por Alejandro Magno. Todo ello hace que el templo de Luxor tenga una mezcla de estilos egipcios, griegos, romanos e incluso islámicos, ya que hay una mezquita sobre una parte del templo. Y el último de los templos que te traigo hoy es el mejor conservado de todos los levantados actualmente en Egipto, el templo de Dendera, construido en el siglo I a.C., en tiempos de Ptolomeo XII, padre de la última faraona egipcia, que con su historia de amor con Julio César y Marco Antonio puso fin a la larga lista de faraones egipcios, cuando finalmente la tierra del Nilo pasó a formar parte del poderoso Imperio Romano. Fue dedicado a la diosa Hathor, diosa del amor, la música, la maternidad, belleza y alegría, y en sus muros están decorados con rituales musicales, danzas y escenas de fertilidad, además de que su techo contiene un zodiaco egipcio que representa constelaciones y ciclos estelares. Además, cuenta con criptas subterráneas, una sala hipóstila bellísima con columnas con el rostro de la diosa Hathor y un mamisi o casa del nacimiento divino. Este templo fue un centro de festividades, de amor, fertilidad y sanación, y era de suma importancia para la curación física y espiritual de los faraones y el pueblo egipcio, de tal forma que los sacerdotes eran famosos por sus conocimientos médicos de la época, una especie de hospital o centro médico de nuestro tiempo. Nos bajamos ya de la barcaza que nos hacía viajar por el Nilo y terminamos así nuestra aventura egipcia, regresando a nuestro siglo XXI y finalizando este capítulo tan especial en el que espero hayas podido al menos durante unos minutos sentirte una sacerdotisa o sacerdote de uno de estos magníficos lugares que hemos visitado hoy, o bien un importante faraón. Seguro que la visita a Egipto no te ha dejado igual que antes de comenzar el capítulo, ¿verdad? Saludos.